quería tomarme un tiempo para agradecer de todo corazón a cada persona que hace posible que esta casa, de verdad, esta casa persevere, permanezca, que esta iglesia sea una iglesia, ¿verdad?, que semana a semana, día a día, siempre está trabajando por el bienestar de esta comunidad, de esta ciudad en la que Dios nos ha colocado. Hoy estamos celebrando nuestro 8º aniversario y queremos celebrar la fidelidad de Dios sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos se sienten felices aquí en esta casa? Esta es su casa, ¿verdad? Y queremos darle gracias a Dios por su fidelidad. Gracias especialmente a cada persona que sirve en esta iglesia, que pone su corazón, su tiempo, sus recursos, sus habilidades, ¿verdad?, para que el reino de Dios sea una comunidad linda para todo aquel que hace de esta su casa. Gracias de todo corazón a sus servidores, a los embajadores que abren sus casas, inclusive entre semanas para compartir la palabra de Dios. Realmente nos sentimos felices por lo que Dios nos ha permitido vivir año tras año. No importa el tiempo que usted tenga en esta casa, esta es su casa y anhelamos que Dios nos permita caminar juntos toda una vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lindo, gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a comenzar el tiempo de hoy. He titulado al mensaje de hoy, Un pueblo especial. Un pueblo especial. Y quisiera pedirle que me acompañe. Hoy estoy en un gran problema porque dejé mis lentes, pero creo que los dejé en el carro, así que voy a pedirle al Señor que me ayude, que me ilumine, aunque está complicada la cosa, para ser honestos. No sé si me puedes ayudar, si te pido, me confirmas si pido los versículos, si me lo puedes poner en pantalla, para poder leer, por favor, porque... Ahí están, gracias a Dios, gloria a Dios. Vieron, fue el carro rapidísimo a verlo. Eso van a cortar en la edición, por favor, del servicio, ¿eh? No lo van a poner así. Estoy bromeando. Deuteronomio capítulo 7, ¿estamos allí? Versículo 6 en adelante. Deuteronomio 7, versículo 6 en adelante. Dice la palabra de Dios. Porque tú eres un pueblo consagrado a Jehová tu Dios. A ti te escogió, diga conmigo a mí, por favor. A ti te escogió Jehová tu Dios para que seas un pueblo especial. En mi versión dice un pueblo de su personal propiedad. Entre todos los pueblos de la tierra. Jehová puso su amor en ustedes y los escogió no porque fueran más numerosos que cualquiera de los pueblos, porque ustedes eran el pueblo más pequeño, sino que por el puro amor de Jehová a ustedes, por mantener el juramento que juró a sus padres, los sacó Jehová con mano fuerte y los redimió de la casa de esclavitud, de dominio de Faraón, rey de Egipto. Reconoce que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Versículo 11, guarda pues el mandamiento, los estatutos y los decretos que hoy te ordeno ponerlos por obra, porque sucederá que por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, también Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará y te bendecirá y te multiplicará. Bendecirá también el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, las crías de tus vacas y el incremento de tu rebaño, en la tierra que Él juró a tus padres que había de darte. Bendito serás más que todos los pueblos, dice la palabra de Dios. Ahí me voy a detener. Esta es una porción para mí muy especial en la Escritura. Evidentemente Dios está hablándole en un momento de la historia de su pueblo Israel. Esta es una palabra que Dios le dio a su pueblo Israel en sus inicios. Ustedes serán un pueblo especial para mí, les dijo Dios, y yo los voy a bendecir más que a todos los pueblos de la tierra. Voy a bendecir todo lo que ustedes tienen. Pero también Dios les dijo, ustedes me van a hacer un pueblo especial para mí, un pueblo de mi propiedad personal. Y si ustedes obedecen y creen mi palabra, yo les voy a bendecir. Eso fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Pero es necesario que recordemos
cómo empezó el pueblo de Israel, cómo se formó este pueblo al que Dios le llama su pueblo. Porque en más de una ocasión en el Antiguo Testamento, Dios se refiere al pueblo de Israel como mi pueblo, mi pueblo. Ustedes deben de recordar que luego del diluvio de Noé, la civilización comenzó de nuevo. Y la Biblia enseña que el mundo creció, las civilizaciones crecieron, cada civilización se estableció en un territorio, cada civilización desarrolló un lenguaje y desarrolló sus propias culturas, sus propias creencias, sus propias deidades, sus propios dioses. Es entonces cuando Dios llama a un hombre, su nombre es Abraham. Dios le dijo un día a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra a la que yo te voy a enviar, a la que yo te voy a entregar. Y le dijo, además de eso, haré de ti una gran nación, y te bendeciré y te multiplicaré. Y le dijo Dios a Abraham. Un tiempo más adelante, precisamente de la vida de este hombre surge el pueblo que usted y yo conocemos como Israel, de su descendencia. A este pueblo es al que Dios le escribe las palabras que acabamos de leer hace un momento. Dios le dice a Israel, yo te he escogido para que seas un pueblo especial. Lo he dicho en otras ocasiones acá. Dios escogió a ese pueblo que era el más pequeño de todos, el más insignificante de todos, dice algunas versiones de la Biblia, para que ellos le sean un pueblo especial, para que todos los pueblos del mundo supiesen que solamente existe un Dios y que no hay tal cosa como otros dioses, y que el único Dios verdadero que hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay es el Dios de Israel. A través de las cosas que Dios iba a hacer con Israel, de cómo Dios lo iba a prosperar, lo iba a bendecir, las naciones del mundo entero sabrían que existe un Dios verdadero. Y así fue. Así fue como Dios escogió a el pueblo al que llamó su pueblo, para que le sea un pueblo especial. Pero si usted te la digo la Biblia, usted debe saber que Dios fue fiel a ese pacto que él hizo con su pueblo. Porque Dios a ese pueblo lo bendijo y le mostró su respaldo de maneras sencillamente extraordinarias. Cosa que ningún ojo había visto hasta entonces. Pudieron ver lo que Dios hizo con ese pueblo. Cómo Dios los libró de 400 años de esclavitud con hechos portentosos. Cosas que nosotros hoy solamente podemos leer, pero que para ser sinceros muchos leen y les parece increíble. Increíble todo lo que la Biblia dice que Dios hizo con Israel. La forma en la que Dios los libró y cómo hizo hazañas delante de ellos. Pero a pesar de eso, el pueblo de Dios le dio la espalda una y otra vez. Por diferentes razones. Una y otra vez. Nunca el pueblo de Israel fue capaz realmente de responder a las expectativas que Dios tenía de su pueblo. ¿Por qué? Porque eran seres humanos como usted y como yo, que nacemos que desde que nacemos tenemos una naturaleza caída, que de continuamente, como alguna vez dijo Dios a Noé, ¿verdad? Este pueblo solamente piensa de continuamente hacer el mal, y es lo que hacemos los hombres, y el pueblo que debía ser un pueblo especial realmente nunca lo fue, nunca se comportó a la altura de ser el pueblo de Dios. Y por esa razón Israel vivió una serie de adversidades en su vida, hasta hace no mucho tiempo atrás, Es entonces que Dios envió a este mundo a su Hijo Jesucristo. Jesucristo vino precisamente por su pueblo, el pueblo especial del que Dios hablaba. La Biblia dice, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres vino a este mundo. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Es decir, el pueblo de Dios especial, en el que Dios había establecido que nacería el Mesías prometido,
ese pueblo, dice la Biblia, que no le recibió. No le recibió. Es entonces cuando la iglesia de Dios, usted y yo, entramos en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad. Con trascendencia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hoy en día la iglesia se convirtió también en el pueblo especial de Dios. En el pueblo especial de Dios. La Biblia dice que ustedes y yo fuimos injertados en el olivo. Romanos 11, usted lo va a poder leer. La Biblia dice que el pueblo de Dios que no le recibió, dio lugar a que el evangelio, que la buena nueva, que el pacto, el nuevo pacto se extienda hacia nosotros, los gentiles, que no éramos judíos, pero que por la gracia y por la fe en Cristo Jesús hemos sido constituidos como hijos de Dios y hemos sido injertados en ese patrón. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Acompáñame por favor con tu Biblia al libro de Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Déjeme saber cuándo está allí, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer. Permítame llegar ahí. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer versículos 9 en adelante. Dice la palabra de Dios, pero ustedes, diga conmigo nosotros, por favor. Pero ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en el versículo 10 dice, los que en un tiempo no eran pueblo, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo. Los que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora somos pueblos. Iglesia amada, hoy vengo a recordarte, hoy en nuestro 8º aniversario, vengo a recordarte la razón por la cual la iglesia existe. ¿Por qué existe? ¿Para qué existe? ¿Cuál es su identidad? ¿Cuál es su esencia? ¿Y cuál es su propósito? Hoy quiero recordarle a nuestra casa por qué Dios un día nos permitió convertirnos en una comunidad, en una iglesia. ¿Cuál es nuestro propósito y nuestra razón de ser? Quiero recordarte que tú y yo, para Dios, somos un pueblo especial. Un pueblo especial. Y la Biblia dice que Él quiere bendecirnos más que a todos los pueblos. Porque Dios quiere que a través de su iglesia, a través de su pueblo, la gente pueda reconocer lo mismo que Él quiso con el pueblo de Israel, que solamente existe un Dios verdadero. Amén. Un Dios verdadero. La Biblia dice que usted y yo, delante de Dios, somos como un pueblo que Él adquirió, un linaje escogido. Somos real sacerdocio. Somos nación santa. Eso tiene que ver con tu identidad y la mía y con tu propósito y el mío. Dios ha hecho de ti un linaje escogido. Tú fuiste adquirido, fuiste comprado con la sangre de Jesucristo para que seas el pueblo santo a Dios, una nación santa. Tú y yo nacimos en este país hermoso, claro que sí. Pero quiero recordarte algo. En tu cédula de ciudadanía aquí dice ecuatoriano, pero hay una cédula, dice la Biblia, que está en el cielo, que dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso dice la palabra de Filipenses capítulo 4. Y nosotros somos parte de una nación santa. La iglesia del Señor es un pueblo especial. Un pueblo al que Dios ama de manera especial. Pero un pueblo en el cual también Dios tiene una expectativa. Dios nos llamó de las tinieblas en las que usted y yo un día vivimos. Porque todos quienes estamos aquí un día vivimos en tinieblas y es que aún no permanecemos en esa condición. Y Dios nos llamó de las tinieblas a su luz,
admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que hizo eso posible. Amén. Eso es propósito. Dios le dio a la iglesia el propósito de anunciar las virtudes del Señor Jesucristo, de aquel que puede sacar a alguien de lo profundo de las tinieblas y llevarlo a su luz admirable. Y llevarlo a su luz admirable. El pueblo de Israel sigue siendo importante para Dios. Sigue siendo importante. Digo esto porque a veces los cristianos podemos llegar a jactarnos, ¿sí? A jactarnos en el sentido de decir que ya Israel, que estamos en el nuevo pacto, cosa que es cierta. Pero recuerda que nosotros solo somos unas ramas injertadas. Dios tiene todavía un propósito con su pueblo de Israel. De hecho, lo que sucede aquí en adelante en el cronograma profético de Dios, en los días por venir, la gran mayoría de cosas giran alrededor de la nación de Israel. Por eso es que lo que pasa no debe realmente ser tomado en poco. No debes de ignorarlo, de desconocerlo. Si tú eres un hijo de Dios, debe de ocuparte y de preocuparte lo que le pasa a Israel, aunque vivamos en Ecuador. Porque la Biblia señala las cosas que deben de ocurrir antes de que el reino de Dios sea establecido, antes de que Jesucristo, nuestro Rey, el Rey de Reyes, venga nuevamente a este mundo. Hay cosas que suceden alrededor de esta nación que son importantes, que deben de incumbirte. Y por si fuera poco, la Biblia nos llama también a orar por la paz de esta nación, a orar por Jerusalén. Es cierto que no solamente, al menos así lo entiendo yo, debemos orar por Israel. Es cierto que hay otras vidas que seguramente para Dios son importantes y que están involucradas en el conflicto por las que también debemos de orar. Pero quiero decirte algo con franqueza. Dios nos llama a orar por Jerusalén. Te guste o no, lo entiendas o no, lo creas o no. El pueblo especial en un inicio de Dios fue Israel. Amén. Y Israel sigue siendo un pueblo especial para Dios. Sigue siendo un pueblo especial para Dios. Digo esto, ¿verdad? Porque a veces cuestionamos que por qué tenemos que orar solamente porque Dios lo dijo. Iglesia amada, y cuando Dios dice algo, no hay espacio realmente para que tú y yo nos pongamos a contender o cuestionar lo que Dios ha dicho. Amén. Quiero que sepas que el sentido de justicia de Dios es mucho más alto que el nuestro, aunque a veces nosotros pensamos que somos más justos que Dios. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Así que tenemos que orar por esa nación, por la paz de Jerusalén. Lo que está pasando no es poca cosa, mis hermanos. Y hay eventos importantes que están sucediendo y que debiesen llamar tu atención. La Biblia dice a la iglesia, ahí sí, que debemos velar y estar despiertos porque nadie sabe el día ni la hora en que el Señor va a venir. Pero la Biblia sí habla de acontecimientos que van a suceder antes de que esto venga. Y son cosas que llaman nuestra atención. Israel es una nación que está rodeada por naciones que han jurado destruirla, la mayoría de ellas. Es cierto que no todos los musulmanes son gente violenta. Aunque si lees con atención un poco, o si conocieras un poquito lo que profesa su religión, ahí sí, ¿verdad? Entendieras que todos quienes no practicamos su fe somos infieles, porque así es como nos llaman los musulmanes a todo el mundo que no profesa su religión. Y no me voy a detener mucho en eso, pero evidentemente que hay una persecución clara que debe de ocurrir. Pero sí quiero que sepas algo. Israel como nación ha estado siempre en riesgo o en amenazas permanentes de las naciones que la rodean, que han jurado destruir a Israel como nación. Pero esa nación ahí está, prevaleciendo en ese lugar, rodeada de naciones mucho más grandes que ellas. Porque, no sé si sepas, pero Israel es una nación muy pequeña. Es aproximadamente del tamaño de la provincia del Guayas. ¿Sabías eso? Que Israel es una nación que es de tamaño aproximadamente de la provincia del Guayas. Pero es una nación tremendamente bendecida, próspera.
Es una generación, me faltarían las horas para hablar de todo lo que en ella hay, de cómo una nación tan pequeña es tan relevante en el mundo. Y cómo hay aliados poderosos que la acompañan a lo largo de la historia, como Estados Unidos y otras naciones, no por casualidad, sino porque evidentemente la mano de Dios está allí. Y esa es la razón por la que Israel tiene aliados tan importantes en su vida. Porque Dios está allí. Amén. Porque Dios está allí. Pero alrededor de esta nación van a ocurrir cosas que tú y yo tenemos que atender. Por ejemplo, hace un par de años hubo un acontecimiento para mí no menor. No voy a hablar mucho de esto hoy, pero sí quisiera compartir esto en estos días. Pero hace no muchos años atrás el último presidente que tuvo los Estados Unidos, Donald Trump, reconoció a Jerusalén como la capital del gobierno israelí. Cosa que no sucedía, ¿verdad? Porque para la gran mayoría del mundo la capital israelita es la ciudad de Tel Aviv. Pero Estados Unidos de América, que es seguramente una, si no la nación más poderosa económicamente aún de este mundo, su presidente reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Y junto con esa nación, otras naciones también lo hicieron. Y esto no es un tema menor. Porque sabes lo que debe de pasar para concluir este paréntesis grande en algún momento, y debes estar atento, es que esta nación que ha vivido un conflicto permanente con todas las naciones árabes, su principal conflicto es con el pueblo palestino, con quienes comparten algunos territorios. Pero su conflicto es con todo el pueblo árabe, con todo el pueblo árabe. Pero la Biblia enseña que llegará un día en que esta nación de Israel va a conseguir un acuerdo, un pacto de paz con todos sus enemigos. Un pacto de paz. Paz que no han conseguido a lo largo de la historia. No ha habido paz. Pero un día va a existir un pacto de paz. Cuando ese pacto de paz, tú escuches, leas, escuches las noticias, ¿verdad? Que eso ocurre. Ustedes saben que hoy en día los palestinos, ¿por qué luchan? Porque ellos quieren su territorio. Ellos son una nación sin territorio, hoy en día Palestina. Y un día habrá un acuerdo, habrá un pacto de paz. Y después de ese pacto, algunas cosas más que deben de ocurrir, que ahora no es el tiempo de hablarlas. Pero principalmente eso es una señal fundamental. Cuando eso ocurra, agárrate, Catalina, dice el francés. Porque entonces el fin comenzó. El fin comenzó. Eso es lo que la Biblia enseña. Y todas estas cosas que tú y yo vemos hoy en día, como estas cosas, gente, ¿verdad? Porque por primera vez en años, ¿verdad? Este grupo radical islámico, Hamás, ¿verdad? Entró a Israel, que tiene una poderosísima estructura defensiva, no solamente militar, de inteligencia, y fue vulnerada en estos días. Hoy estaba leyendo hace poco que hay cerca, ¿verdad?, de como 900 muertos aproximadamente entre palestinos y judíos. Pero no es un tema menor, llegaron a Tel Aviv, entre otras ciudades, o sea, y lo que ha pasado es muy importante. Es muy importante. Tan importante que sus pastores, aquí les voy a contar en intimidad porque somos familia, salió una oportunidad linda, alguien nos bendijo, ¿verdad? Y teníamos pensado viajar a Israel en 15 días. Y ahora estamos tristes, estamos así trompudos. Porque evidentemente no estamos seguros de que podamos viajar en este tiempo. Pero mis hermanos amados, te cuento esto así todo largo porque quiero que sepas que el pueblo de Israel sigue siendo un pueblo especial para Dios y que alrededor de él deben de ocurrir un montón de cosas que la Biblia dice que deben de ocurrir, porque luego Dios se va a encargar de reinsertarlos a ellos al plan original de Dios, porque Dios es un Dios fiel que guarda su pacto, amén. Y el pueblo de Israel sigue siendo un pueblo especial para Dios.
Oh, pero pastor, pero también hay israelitas que son, eso yo no sé, probablemente, ¿no? En todas partes hay gente buena y gente mala, mi hermano. Probablemente que sí. Pero, pero, pero finalmente Dios tiene un plan con esa nación. Y Dios lo va a cumplir. Y Dios lo va a cumplir. Y tus ojos lo van a ver. Y vas a saber que Jehová es el Dios fiel, el Dios verdadero. Amén. Como lo ha sido contigo y como lo ha sido conmigo. Porque entonces Dios levantó a su iglesia. A su iglesia. ¿Cómo empezó la iglesia de Dios? ¿Recuerdas? La iglesia de Dios empezó precisamente cuando Jesús vino a este mundo. Jesús vino por su pueblo, pero su pueblo le rechazó y entonces vino la posibilidad para que el pueblo gentil pueda ser parte de ese pueblo de Dios. Quienes, los que creyeron en Él, se convirtieron en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Él. Cuando tú y yo creímos en Jesucristo, la Biblia dice que usted y yo volvimos a nacer. Y en ese instante el Espíritu de Dios vino a tu vida y a la mía. Y es la evidencia de que eres un hijo de Dios. Que el Espíritu de Dios está en ti. Lo que para los judíos era la circuncisión, que era la señal del pueblo de Dios de aquel entonces. Porque los judíos, los varones se circuncidaban, era parte de lo que la ley de Moisés establecía y era la señal de que ellos eran parte del pueblo de Dios. ¿Sabías eso? Y la Biblia se encarga de decirnos en el libro de Gálatas que la circuncisión no es la hecha de mano, sino la circuncisión en el corazón. En el corazón. Y evidentemente se refiere al hecho de que la evidencia, valga la redundancia, de que tú y yo somos un hijo de Dios, la señal, la garantía, las arras, dice la Biblia, es la presencia del Espíritu de Dios en tu vida y en la mía. Es lo que nos convierte en hijos de Dios y es lo que nos convierte en el pueblo de Dios. Nosotros que antes no éramos pueblo, pero que ahora hemos sido hechos pueblos de Dios. ¿Cuántos? ¿Hay alguien aquí del pueblo de Dios aquí que levante su mano? ¿Verdad? Que tú eres parte del pueblo de Dios. Del pueblo especial de Dios. Un pueblo especial es lo que Dios ha hecho de ti. Tú eres parte especial. Y siento la necesidad de afirmar esto en tu corazón porque hay personas aquí que quizás nos sentimos fracasados. O quizás sentimos que no le pegamos a uno. O quizás hemos sufrido rechazos. O sentimos, ¿verdad?, que nadie se interesa de nosotros. O que nadie valora lo que hacemos. O que nadie... Porque a veces pasa que pasamos por esas temporadas en las que sentimos, ¿verdad?, eso. Pero hoy quiero decirte y recordarte, iglesia amada, que para Dios tú eres su pueblo especial. Su pueblo especial. Esa es tu identidad. Tú eres especial para Dios. Dios te hizo especial. Dios te compró con su sangre. Te hizo en un inicio y luego te compró porque tú y yo un día fuimos vendidos al pecado por causa de nuestras decisiones. Y Dios te compró para hacerte su pueblo. Para que seas un linaje escogido, una nación santa. Dios te sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo comenzó la iglesia del Señor? Comenzó precisamente aquella ocasión en que Jesucristo un día les preguntó a sus discípulos quiénes decían la gente que Él era. Ese día el Señor les tomó un examen oral a los discípulos. Y el único que sacó un 100 ese día en el examen oral, ¿quién cree que fue? Es Pedrito, ¿verdad? Pedrito. Que cuando el Señor preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Uno respondió una cosa y vino el bullying. Uno respondió la cosa, qué bruto, y cuando respondió Pedro, ¿verdad? Que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por ahí alguien quiso burlarse de Pedro, ¿verdad? Pero se levantó el Señor, lo miró a Pedro con asombro y le dijo aquello que tú y yo hemos escuchado por mucho tiempo. Bienaventurado eres, Simón,
hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino para atar y desatar. Y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Eso dice la palabra de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Allí comenzó la iglesia, la eclesía, la asamblea, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Comenzó con ese grupo de hombres y mujeres que comenzaron a caminar con el Señor Jesús. El pueblo de Dios que empezó a levantar, comenzó con esos hombres y mujeres, a quienes Dios los constituyó como su pueblo. Ustedes serán mi pueblo especial. Y a este pueblo yo le voy a dar autoridad. Porque Dios a la iglesia no solamente que le dio de identidad, le dio autoridad. Dios le dijo, a ustedes les daré las llaves. Mis hermanos, el que tiene las llaves es el que tiene la autoridad, ¿o no? Queremos ir a pasear, ¿a dónde? Ay, no hay llaves. No. ¿Quién tiene las llaves? El que tiene la llave, ese es, ¿o no es así? El que tiene la llave. ¿A qué se refiere la Biblia con que la iglesia tiene las llaves y que Dios nos ha llamado a atar y a desatar? No se refiere solamente a decir en el nombre de Jesús ato y desato, ¿no? Te ato y te desato. No es solamente de decir atar y desatar. ¿Cuándo es que la iglesia ata a alguien o desata a alguien? Te lo voy a decir. La iglesia tiene la autoridad para atar o desatar a alguien cuando predica o cuando calla el evangelio. Cuando predica o cuando calla el evangelio. Cuando tú y yo predicamos el evangelio, compartimos con otros, hablamos de Dios, compartimos la palabra de Dios. Cuando no nos avergonzamos del evangelio, sino que sabemos que el evangelio es poder de Dios, como dice Pablo. Y predicamos el evangelio. Una persona que puede estar atada en su vida. Atada. Con ataduras en las que sea. El evangelio, cuando es escuchado, produce fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando alguien escucha la palabra de Dios, que tú le predicas, pero ¿cómo irán si no les predicas? Dice la Biblia. Pero cuando tú y yo predicamos la palabra de Dios y alguien escucha, la palabra de Dios desata. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y desata a una persona que ha estado atado por años en una condición, cualquiera que ésta sea la que lo tiene atado. Porque es la palabra de Dios la que provoca. Nosotros lo que tenemos que hacer es predicar, es compartir, es abrir nuestra boca y compartir la palabra de Dios. Pero cuando tú y yo nos callamos porque nos da vergüenza, porque nos llenamos de excusas y todo lo que estamos haciendo es atar a una persona. Es que esa persona permanezca atada a esa condición. Tú y yo fuimos escogidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Tienes un propósito que trasciende al propósito personal que tú crees que tienes en esta vida. Tú no vives aquí solamente para hacer dinero. La vida, dijo Jesús, no consiste en los bienes que posees. Eso dijo Jesucristo. La vida no consiste en los bienes que posees. Tarde o temprano te vas a dar cuenta que la vida no se trata solamente de hacer dinero, aunque a veces pensamos que de eso solamente se trata. La vida no se trata de acumular títulos o reconocimientos o dejar legados o herencias. Todo eso puede contribuir en cierta medida a tu vida, pero hay un propósito que es mayor, que trasciende, que le da sentido a tu vida. Para eso Dios te escogió. Y para eso Dios te hizo su pueblo. Para que le seas un pueblo especial. Más que todos los pueblos.
Amén. Más que todos los pueblos. Hoy tienes que irte de este lugar teniendo claro quién eres. Si tú eres parte del pueblo de Dios, tienes que saber entonces quién eres y a lo que Dios te ha llamado a hacer. Y luego de que esto pasó, la iglesia comenzó a crecer. Jesús, antes de partir, les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que viniese sobre ustedes el Espíritu Santo. Y así fue. Hechos capítulo 1, versículo 8. Así ocurrió. El pueblo estaba ahí reunido en un lugar, la iglesia, que era pequeña. Eran unos cuantos cientos de hombres y mujeres. Estaban ahí reunidos y de pronto ocurrió algo poderoso, sin precedentes. El Espíritu de Dios vino y ocurrieron hechos portentosos. Y a partir de ahí, los discípulos empezaron a predicar con denuedo, y cada mensaje que ellos hacían provocaba un avivamiento. La gente se acercaba a Dios. Se acercaba a Dios. Hechos capítulo 2, acompáñame por favor. Hechos capítulo 2. Déjeme saber que está allí, por favor. Vamos a leer Hechos 2:40 en adelante. La Biblia dice: con otras muchas palabras testificaba solemnemente y los exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados, y en aquel día fueron añadidas como 3,000 personas, y estaban dedicados constantemente, diga conmigo constantemente, por favor, constantemente a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Así es como la iglesia empezó a reunirse, empezó a congregarse como tú y yo. Se reunía, ¿para qué? Se reunía, número uno, para perseverar en la doctrina de los apóstoles. En la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo empezó la iglesia? Con la predicación luego de Jesucristo de los apóstoles. Jesucristo tuvo en principio 2 apóstoles. Ustedes saben que uno de ellos lo traicionó y luego fue añadido otro. Y al final, como abortivo, dice Pablo, también fue añadido él. Los apóstoles, ¿quién es un apóstol? Los apóstoles son los que ponen el fundamento. La Biblia dice que la iglesia, que es un edificio, así dice la Biblia, que la iglesia es un edificio y que la piedra angular es Cristo. Nuestra piedra angular del edificio, que es la iglesia, es Cristo. Y sobre esa piedra hay un fundamento, una base, que es la base que pusieron los apóstoles. Que es un fundamento, es la base, es lo que pone el inicio. A veces hay gente que se siente incómoda con este tema, ¿verdad? De apóstoles o no apóstoles, o esto y lo otro. Normalmente no hablamos aquí mucho de eso. Precisamente porque entendemos que hay gente que piensa de una manera y gente que piensa de otra. Así que no nos hacemos realmente problema. Quiero decirte lo que nosotros creemos en casa. ¿Está bien? Lo que nosotros creemos aquí. Aún así, no subestimamos absolutamente lo que nadie piensa o cree. Todo es valorable y respetable. Pero así es como particularmente yo entiendo la Escritura. Para mí, apóstoles como los del Señor Jesucristo no hay más. Pero yo creo que hoy en día hay gente que puede seguir cumpliendo con un rol apostólico. ¿A qué me refiero? ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es alguien que pone un fundamento donde no existe un fundamento. Cuando alguien va a un lugar donde no existe el evangelio, donde no hay el evangelio, donde no hay un fundamento, y va alguien y empieza a predicar el evangelio y empieza a predicar las bases del evangelio, entonces esa persona está cumpliendo con un rol apostólico, porque está poniendo el fundamento donde no lo hay. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces alguien está cumpliendo con un rol apostólico. De ahí que si ese se hizo apóstol, que el otro profeta. Yo no sé por qué razón a la gente, entiendo que hay gente que le pueda incomodar, pero te voy a decir una cosa: ¿por qué no nos incomoda llamar a alguien pastor?
¿Puedes decir pastor? Dí conmigo, pastor. Pero alguien dice apóstol. ¡Ah! Nos queremos rasgar las vestiduras. ¿Por qué? Yo no me hago problema con eso, mi hermano. Un nombre no cambia a nadie. Nadie es más importante que nadie. El título más importante que una persona tiene es ser un hijo de Dios. Eso es lo que nos hace especiales. Así que no te rasgues la vestidura si aquel se llama apóstol o profeta. Que si alguien se puso a sí mismo, ya es un tema de él con Dios. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, no sé. Pero creo que no debemos hacernos tanto drama por eso. Te digo honestamente. Y te digo porque alguna vez probablemente va a venir alguien aquí que tenga un título y por favor no nos va a apedrear. ¿Me explico? ¿Verdad? Finalmente es un hombre o una mujer de carne y hueso como tú y como yo. Punto. Así que no nos hagamos líos con todo eso, ¿verdad? Pero la iglesia empezó con el fundamento de los apóstoles. Con el fundamento de los apóstoles. Y entonces la iglesia se congregaba para perseverar en esa doctrina, que es el fundamento para que la doctrina no cambie. Perseveraban en la doctrina, en la enseñanza que los apóstoles recibieron de Jesucristo, que es el fundamento del cristianismo. Usted y yo nos congregamos domingo a domingo. ¿Para qué? Para perseverar en la doctrina, en la palabra de Dios. Por eso es necesario congregarnos, porque necesitamos perseverar. Perseverar. No es buen negocio que te dejes de congregar. Y por favor, no te escandalices. Cuando hablo de negocio me refiero a que no te conviene. ¿Ah? No te conviene que te dejes de congregar. ¿Por qué? Porque te va a ir mal. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, dice la Biblia. Yo sé que hoy en día hay una tendencia en el mundo de que no es necesario congregarte. Cuando está Dios, está Dios. Y todo eso es cierto. Donde está Dios, donde estás tú, está Dios. Por supuesto que sí. Pero, iglesia amada, un carbón que se separa, ¿verdad? Es un corazón, es un carbón que se apaga. Tenemos que congregarnos siempre, porque siempre tenemos la necesidad de perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la palabra de Dios. Amén. ¿Para qué más se reunía la iglesia? Se reunía, como acabamos de leer, se reunían también para compartir el pan, para celebrar la cena del Señor, para hacer memoria, como dijo Jesucristo, de lo que Él hizo. ¿Para qué más se reunía la iglesia? Para orar juntos. La Biblia dice, ¿verdad?, que la oración de fe sana, que la oración del justo puede. Nos reunimos para orar en un mismo sentir. Y finalmente, ¿para qué se reunían? Para tener comunión. Comunión con Dios y comunión entre ellos. Mis hermanos, somos el pueblo de Dios. Somos una comunidad. Una comunidad. Yo no voy a esa iglesia porque en esa iglesia, a ver, no son espirituales. Ahí hacen noche de talento, hacen carreras, hacen cosas. ¿Qué es eso? Bueno, esta casa es una comunidad. Es una familia. Nos preocupamos y nos ocupamos no solamente de que tengas un buen alimento espiritual, sino de que tengas una familia, de que puedas crecer en comunidad, de que puedas conocer quién se sienta al lado tuyo, que puedas saber que no estás solo, que hay alguien que se interesa por ti, que tienes amigos, que en esta vida de fe no caminas solo, necesitas caminar con amigos, con amistades. Y eso es hacer comunidad, relacionarte. Necesitas tener amigos. Porque ¿qué decir de que vengas el domingo a la iglesia, pero entre semana y el sábado estás en otra cosa que no tiene nada que ver? ¿Por qué? Porque solo tienes amigos de otra comunidad que hacen otras cosas. Porque no tienes comunidad. Tenemos que tener comunidad. Por eso es importante que seas parte de un reino en casa, que compartas con otros amigos, que crezcas en el evangelio, que sepas que no caminas solo en esta lucha. Amén. Tenemos que reunirnos para hacer comunidad. Empiezo a descender. Que me pusieron el piano hace rato, pero empiezo a descender. Acompáñenme rápidamente el libro de 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15.
Primera de Timoteo, voy a hacer rápido porque creo que no me queda mucho tiempo. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. ¿Estás allí? Primera de Timoteo 3:15, dice la palabra de Dios. Pero si me retraso, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Hoy vengo a decirle a la iglesia, hoy, que tienes que recordar cuáles son tus propósitos, tus razones. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Alguna vez le preguntó Pilato a Jesús. ¿Cuál es la verdad? Jesús dijo, ¿verdad?, que él vino para dar testimonio de la verdad. Y Pilato le dijo, ¿cuál es la verdad? Jesús ya había dicho antes, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Si en este mundo no existiera una verdad absoluta, viviríamos en un caos total. En un caos total. No, eso no es bueno. Bueno, para ti no es bueno, pero para mí es bueno, porque para mí me parece que eso es bueno. Entonces, si vivimos así, estamos en un caos, mis hermanos. No hay tal cosa como el relativismo. La verdad, hay una verdad que es absoluta. Y la verdad es Dios. Es su palabra. Esa es la verdad. Ahí no hay tu tía, discúlpame el francés. Lo que yo creo, lo que tú piensas, lo que yo pienso, todo está bien, todos podemos opinar, pero al final de cuentas solamente hay una verdad, que es la palabra de Dios. Y tú y yo somos los encargados de proteger esa verdad, de enarbolar esa bandera de la verdad en un mundo donde cada vez, ¿verdad?, se da lugar a un montón de falacias, donde se promueven un montón de cosas que son falsas, donde se legisla con engaño. La iglesia está llamada a ser la columna y baluarte de la verdad. Donde hay gente que se separa, que tiene problemas, gente que se quiere quitar la vida, gente que se siente inútil, o gente que tú conoces la verdad. Sabes lo que Dios dice acerca de cada cosa, o al menos debes de saberlo. Y tienes la verdad para decirla, para no callar, para hablar sin vergüenza, sin temor, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. La verdad es la palabra de Dios, siempre con amor. Porque Jesucristo dijo, ¿verdad?, que Él era lleno de gracia y de verdad. No hay tal cosa como solo gracia, mis hermanos amados. La gracia sin verdad no es de Dios y destruye. En honor a una mala interpretación de la gracia han habido sectas que han traído confusión a mucha gente. No es cierto. Dios es 100% gracia, pero es 100% verdad. Amén. La verdad se la comparte siempre y se la hace prevalecer, siempre con gracia, siempre con amor, pero siempre la verdad. Siempre la verdad. Así es como es. Así es como es. Pero la verdad siempre ha querido ser desacreditada, desvirtuada, manipulada. Hace muchos años hubo un monje muy reconocido, su nombre es Martín Lutero. Algunos de ustedes seguramente lo habrán escuchado. No voy a profundizar mucho en esto, pero este hombre fue expulsado de su comunidad porque en sus tiempos había una necesidad en la comunidad a la que él servía. Necesitaban construir algo importante y no lo terminaban, no les alcanzaban los recursos. Entonces por ahí alguien, así dice la historia al menos, a alguien se le ocurrió, ¿verdad?, hacer algo como una especie de indulgencias para aquellos que estaban a punto de morir, o aquellos que habían cometido un pecadito, una canita al aire o una cosa grave, ¿no? Entonces decía, uy, cometí una canita al aire, uy, te vas al infierno, ¿no? Entonces, si no, tanto hay, ¿cuánto hay? Tanto hay, ok. Estoy un poco, discúlpenme si estoy ya también exagerando un poco la cosa, ¿no? Pero más o menos así era la cosa. O alguien estaba a punto de morir, ¿verdad?, en el hecho ya el dolor, venga, por favor, ore, porque entonces venía y cuéntenme que yo hice,
estás a la paila, más o menos, ¿verdad? Entonces tenías que venir y la única forma era la intercesión de esa persona, y eso, para salir de esa condición de indulgencia, costaba tanto porque era grave la cosa, ¿verdad? Entonces eso se llamaba indulgencia. Entonces por ahí este monje, que conocía la verdad, levantó su voz y dijo: pero es que esto no es verdad, esto no es lo que la Biblia dice. No, pero es que también no solamente la Biblia es la palabra, también lo que nosotros... entonces Martín Lutero dijo: no. Y él sacó una tesis donde él planteaba varios puntos. Solo escritura, sola escritura, solo la palabra de Dios es la verdad. Y entonces lo empezaron a declarar como un hereje. No, solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Solo por gracia. Solo fe. Y por ahí se me escapa un punto más que ahora no lo recuerdo. Y así fue como este hombre fue expulsado de su comunidad. ¿Por qué? Por defender la verdad. Por imponerse a la verdad. Imponer la verdad siempre. La verdad siempre va a ser atacada. Pero para eso está la iglesia de Dios. Para conocer la verdad. Porque solamente la verdad nos hace libres, dijo el Señor, ¿verdad? Y conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Y para eso está la iglesia. Para predicar la verdad y para cuidar la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Y para eso Dios ha levantado esta iglesia también en la ciudad. Para que sea una columna y baluarte de la verdad. La verdad no nos pertenece a nosotros. La verdad está aquí, al alcance de todos. Amén. La verdad. Pero la iglesia no solamente que fue llamada a ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia está llamada a ser también un lugar seguro, un cuerpo de refugio, donde cualquier persona pueda venir y pueda encontrar seguridad, pueda encontrar descanso. La iglesia debe de ser un lugar de refugio, un lugar de descanso. Porque es que cada persona que viene domingo a domingo debe de querer venir porque siente que encuentra descanso, que encuentra eso, seguridad, protección. Eso debe de ser la iglesia, y esta iglesia debe de serlo también. Un lugar seguro, donde la gente desea regresar, quiere regresar porque encuentra paz. Encuentra paz. La iglesia es el único lugar donde todos nos sentamos a la mesa, en la misma mesa, sin importar tu condición. Todos nos sentamos en la misma mesa. Todos, sin excepción. Somos hijos de un mismo Padre. Amén. Hemos sido lavados por la misma sangre. Somos hermanos. Somos hermanas. Por lo tanto, no estamos aquí, ¿verdad?, para cerrarle la puerta a nadie o para imponer cargas pesadas sobre nadie que ni siquiera nosotros mismos somos capaces de cumplirla. Estamos llamados a traer descanso y seguridad a las personas. Amén. Descanso y seguridad. Descanso y seguridad. Por supuesto, ¿verdad? Es que, pastor, a mí me gusta que haya un machete, que haya así duro. Hay gente que le gusta así. Me gusta que me hablen duro ahí. Salí feliz. Hay gente que dice: hoy salí feliz, pastor. ¿Por qué? Porque me dio palo, Yo me río. A nalga pelada me gusta que me den. Y a veces, pero hay otras personas que no les gusta eso, ¿verdad? Se sienten, de todo hay en la viña del Señor, mis hermanos amados. La palabra de Dios siempre se va a encargar de una u otra manera de corregirnos cuando tenga que hacer, ¿verdad? O de afirmarnos y restaurarnos o consolarnos cuando sea necesario. Pero la iglesia debe ser un lugar de descanso, amén, de descanso, de refugio. La iglesia es un lugar donde siempre puedes regresar, al menos esta así debe ser. Un lugar donde siempre puedes regresar, como el hijo pródigo, ¿verdad? Que pudo regresar a su casa porque sabía que las puertas en la casa siempre estaban listas para recibir. En mi casa hay abundancia de pan, y eso es lo que debe haber en esta casa. Debe haber afecto, amor para todas las personas, y que la gente siempre desee regresar. Amén. Y finalmente, para despedirme,
Pero no menos importante, la iglesia también tiene que recordar que aunque es un lugar de descanso y de refugio, la iglesia también es llamada a ser la sal de la tierra y la luz de este mundo. La sal. Eso tiene que ver con identidad y tiene que ver con propósito. El pueblo especial de Dios es un pueblo especial porque no es igual a los demás. Porque es un pueblo, ¿verdad?, que se diferencia en los demás. Y esto no nos debe jactar o de hacernos sentir superior a nadie en lo absoluto. Al contrario, somos un lugar lleno de debilidades, pero de gente que ha encontrado en Dios, ¿verdad?, la gracia y la fortaleza para levantarse. Pero la iglesia no se puede olvidar que debe ser llamada a ser sal de esta tierra y luz de este mundo. Nosotros somos sal de la tierra, y no porque estemos salados, mis hermanos, por si acaso, sino porque la sal es un preservante. En alguna ocasión Dios iba a terminar con Sodoma y Gomorra, a terminar porque la maldad y el pecado se había aumentado impresionantemente. Y la Biblia dice, me encanta, que Dios dijo, ¿cómo le voy a ocultar a esto a mi amigo Abraham? Me encanta la relación que Dios tenía con ese hombre, sabiendo que él ama a la familia y que ama lo que yo amo. Estoy parafraseando. Y entonces Dios le dijo, y entonces Abraham empezó a interceder y empezó a decir, Señor, quizás hayan ahí 40 justos. Bueno, por esos 40 justos, si hay 40, no voy a destruir. Entonces, Abraham empezó a contar, no, este aquí me falló, este aquí no, yo creo que este me va a fallar. Entonces digo, no, a lo mejor no hay 40, Señor, a lo mejor hay 20. 20 va a haber. Por amor a esos 20 justos no voy a destruir. Abraham se fue a su casa, se dio cuenta que había uno que a veces no era tan constante. Entonces no, Señor. Padre, y por 10, y así hasta que Dios le dijo, mira, por esos 10, por esos 5 no, pero no había ni 10 en ese lugar. Solo Dios sacó a Lot, su sobrino, y a su esposa, y a sus hijos los sacó de allí. Y usted sabe cómo termina la historia de ellos, si es que ha leído la Biblia. Pero ¿por qué traigo esta colación? Porque, mis hermanos, cuando no hay presencia de un pueblo justo en un lugar que preserve la ira, el juicio de Dios, un país empieza a sufrir, una nación, una tierra, las consecuencias de sus pecados. Pero cuando hay una iglesia que sal, por amor a esa iglesia, a ese pueblo especial, en medio de una nación, Dios mira con misericordia a ese pueblo. Amén. Por eso yo te digo, no dejes de ser sal en tu casa. Porque quizás tú eres el único o la única. Sé sal en tu casa. Porque por causa de ti, Dios sigue viendo con misericordia tu hogar. Sigue siendo luz. Sigue siendo luz de este mundo. Sigue siendo luz de tu casa. Porque para eso fuiste llamado, para hacer luz. La luz no se puede esconder debajo de la mesa. La gente tiene que ver la luz que hay en ti. Y no hay peor cosa, iglesia amada, que ser una lámpara, pero sin luz. Para mantenernos encendidos, para ser gente, necesitamos siempre que haya aceite en nuestras lámparas. Siempre. Necesitamos tener siempre, ¿verdad?, la unción de Dios con nosotros, la presencia de Dios, que es lo que nos va a ayudar siempre a ser esa iglesia llena de luz que resplandece en esta comunidad que tanto necesita del Señor. Amén. Póngase de pie, por favor. En esta semana de aniversario sentí la necesidad de recordar en la iglesia quiénes somos. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo. Cuando empezamos esta casa, hace ya 8 años atrás, tuvimos que lidiar con un montón de cosas.
que ponían en duda realmente el comienzo. Al menos quien les habla por muchos años estuvo dudando si realmente había un propósito de Dios detrás de nosotros, detrás mío particularmente. Por mucho tiempo luché con la idea, ¿verdad?, de que tal vez era una idea mía y que no, y así, hasta que el Señor tuvo que confirmar de muchas maneras muy específicas que Él estaba en el asunto. Pero siempre supimos cuando empezamos esta casa que si comenzaríamos una obra sería para convertirnos y comportarnos como el pueblo especial de Dios que Dios nos ha llamado a ser. Tú eres especial para Dios y esta iglesia también lo es. Somos un pueblo especial, tenemos identidad, eres especial para Dios, que no se te olvide. Cuando te sientas triste, cuando te sientas desalentado, cuando te sientas fracasado, cuando te sientas indigno, escucha la voz de tu Padre que te dice: tú eres mi hijo amado, tú eres mi pueblo especial. Pero así como eres especial, también quiero que te comportes como ese pueblo especial. En otro tiempo eras tinieblas, dice la Biblia, pero ahora son luz. Vive como un hijo de la luz. Y esta iglesia tiene que ser luz para este país y para esta ciudad. Esta iglesia tiene que ser una iglesia comprometida, que trabaja, que se esfuerza, que sale a las calles, que predica el evangelio, que predica en la iglesia, en las calles, en las casas. Tenemos que predicar la palabra de Dios donde Dios nos lleve. Tenemos que ser gente generosa, gente leal, gente que procura vivir en santidad, gente que cuida la verdad, porque somos el pueblo de Dios. Amén. Somos el pueblo de Dios. Siéntete un pueblo especial y vive como un pueblo especial, porque tú y yo somos una nación santa. Amén. Un pueblo que Dios escogió. Dios te escogió a ti para que le seas un pueblo especial, iglesia. Que Dios nos permita muchos años más juntos, muchos años más, y que podamos realmente bendecir esta ciudad, bendecir esta nación, en el nombre de Jesús. Bendeciré a los que te bendijeren, dijo Dios. Te bendeciré, multiplicaré todo lo que te he dado, dijo el Señor. Si tú me crees, si tú me obedeces, yo voy a bendecir lo que yo te he dado. Voy a bendecir tus graneros, tus ganados, al buen entendedor. Dios quiere bendecir tu vida, tu familia. Quiere bendecir tu salud. Quiere bendecir tu negocio. Dios quiere bendecirte y que todo el mundo sepa que hay un Dios verdadero, que es el Dios de su pueblo, el Dios de su iglesia. Créele, iglesia amada, y vive a la altura que debe vivir el pueblo de Dios. En el nombre de Jesús, pon tu mano en el corazón y dile: Señor, gracias por hacerme parte de tu pueblo. A mí que no era pueblo, pero que ahora soy pueblo. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar y las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios y su sangre nos redimió y su espíritu dio, y para darnos poder. Dios te ha dado identidad, Dios te ha dado autoridad, Dios te ha dado poder y Dios te ha dado propósito, iglesia, reino de Dios. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Levanta tus manos en alto. Si tú eres parte de la iglesia,
si tú te sabes y entiendes que eres parte del pueblo especial, yo seré el Dios de ustedes y ustedes me serán un pueblo especial. Y yo los bendeciré más a todos los pueblos. Si tú me crees, si tú pones por obra mi palabra, yo voy a bendecirte. Voy a bendecirte. Iglesia amada, Dios te ha dado identidad. Tú eres especial. Dios te ha dado autoridad. Habla, porque Dios te ha ungido. Habla, porque Dios te ha dado autoridad. Dios te ha dado poder. Créelo. Actúa, porque a Dios te ha dado poder y Dios te ha dado propósito. Tienes responsabilidad. No evadas tu responsabilidad. No desconozcas tu propósito. Dios creyó en ti. Él te escogió a ti y te ha confiado una gran responsabilidad. Padre, que cada hombre y mujer de esta casa pueda tener claro en su corazón y en su mente quiénes son y para qué viven, Señor. En el nombre de Jesús, que les dé, Señor, la fortaleza, la determinación, mi Dios, para mantener el compromiso contigo, para tener fe firme y creer y practicar tu palabra, Señor, y que puedan ver con sus ojos que el Dios que ellos sirven y al que ellos creen es el Dios verdadero, el Dios que vive por los siglos de los siglos, el Dios altísimo, el todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Tuyo es tu reino, Señor, y tuyo es el poder. Tuya es la gloria, Señor, y tu pueblo, Señor, verá tu gloria aquí en esta tierra de los vivientes y en la eternidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien vino por primera vez hoy? ¿Alguien vino por primera vez acá? No tengas pena, levántame tu mano. Si tú estás aquí por primera vez, déjame reconocerte. Aquí tengo una mano levantada. ¿Alguien más? Allá hay otra mano levantada. Bienvenidos a casa. Tenemos un detalle especial para ustedes. Si me permiten, en la parte delante un minutito, quisiera poderles estrechar su mano y entregarles un detalle de nuestra casa. Por los demás, iglesia amada, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que no aparte de ti su misericordia y que te llene de su paz. Que tengas una semana de victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. No olviden la carrera y el congreso. Que estén muy bien. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial.